Vamos a leer allí en 1 Corintios 8, a partir del versículo 5. Dice, pues aunque haya algunos que se llamen dioses, sea en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores. Para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él. Y un Señor, Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. Ahora, creo que es importante que nosotros, al hablar acerca de este tema, podamos entender cómo dentro de la historia de la humanidad ha habido esto que hemos llamado diferentes religiones. Y evidentemente en cada religión ha habido pues la propuesta de un Dios o varios dioses. Y entonces vamos a decir que cada uno en su práctica pues defendería o defiende lo que cree. Por eso esto que estaba comentando María de la Luz de su amigo que estudió etnología. Evidentemente cada grupo étnico, aún aquí hablando de nuestro país, tenían sus dioses y no todos coincidían, no todos era lo mismo. Nosotros llegamos a hablar de determinados dioses como Tlaloc, me acuerdo mucho por la época de las lluvias, que no todos le llamaban así o no todos consideraban que había un dios de la lluvia, es decir, cosas por el estilo. Pero que lo más interesante es que en general las religiones siempre buscaron hacer ídolos, o sea, imágenes de sus dioses. Y en algunos casos uno podría decir hasta grotescas, interesantemente. Pero hablando, por ejemplo, del Islam, no tienen este asunto de imágenes. Todo lo que tienen es la Meca, es decir, como un lugar donde hay una piedra que es para ellos de un significado espiritual muy fuerte. El asunto es que, dentro de todas las religiones, insisto, ha habido una propuesta hacia un dios o dioses, y por eso es que cuando el apóstol Pablo es dirigido por Dios a escribir de esto, habla en ese sentido, lo que está entre paréntesis en la lectura, de que aunque haya muchos que dioses y señores, como se les llama o se les denomina, nosotros tenemos una bendición, y esta bendición es algo que necesitamos ahora sí que valorar en todo su peso, apreciarla. Y la bendición es que Dios se ha dado a conocer a nosotros, se ha revelado a nosotros, se ha manifestado a nosotros. Tenemos pruebas en nosotros mismos de que Dios está presente, de que Dios obra, de que Dios escucha nuestra oración, de que Dios nos reprende. Tenemos pruebas de que lo que está escrito en la palabra es absolutamente real. Esa es la gran diferencia. Esto es lo que nosotros necesitamos entender de este asunto. Porque, insisto, pues cada quien va a tratar de defender su creencia, su fe, su Dios, diciendo que ese es el bueno, ese es el efectivo. Y lo que nosotros terminamos entendiendo simplemente es que Dios nos ha dado la bendición de conocerle para darle a conocer. Es decir, la gran tarea básicamente es esa. No es un asunto de yo respeto y tú quieres creer eso y yo creo lo mío y cada quien con lo suyo, porque eso sería tanto como ignorar lo que significa la idolatría, de la que Dios nos habla y nos habla con mucha claridad. Puedo decirles que
en lo poco que conozco de otras religiones, la gran mayoría no hablan de ídolos, es decir, no hay esa mención hacia la idolatría, porque todo lo que mencionan es ahora sí que esto es así y punto. Ahora, lo que creo que es muy importante es mirar cómo Dios llevó a Pablo, que tenía un conocimiento amplio de lo que es el mensaje en el Antiguo Testamento, que lo creía, que hasta donde nosotros podemos leer en sus testimonios era más un asunto de guardar la tradición de sus padres, de sus ancestros, que de poder hablar de algo muy concreto. Evidentemente él creía en todo lo que la palabra de Dios dice en el Antiguo Testamento. Él creía en Dios como el creador de los cielos y la tierra, él creía en la creación de Adán y Eva y toda la humanidad como descendencia de ellos, naturalmente interviniendo también el episodio de el diluvio y Noé y su descendencia. Creía en todo eso. Pero hablando de todo lo que alcanzamos a mirar en su testimonio, no habla de haber tenido él una experiencia más concreta, más real, más personal con Dios. Había dado ahora sí que total crédito a la palabra y más bien lo manejaba, como él mismo testifica de su persona, como un fariseo de fariseos, alguien que adoptó una doctrina, que la creía a pie juntillas y que finalmente había buscado destacar dentro del conocimiento de la misma. Y lo había comprobado, es decir, leyendo el Antiguo Testamento. Sabía que las cosas que en general le eran demandadas estaban escritas. Y creo que sí, en cierta forma, él había llegado, como lo escribe, como da testimonio, a ser más celoso que la mayoría de todo esto. Pero Dios, que conoce el corazón del hombre, sabía que aun el que él se hubiera convertido en un perseguidor de la iglesia lo había hecho por ignorancia. Y habiendo en Pablo la confesión de sus labios de que creía en Dios, porque era una realidad en su corazón, sin conocerle, porque no le conocía. Por eso él da testimonio de que cuando le pareció bien a Dios revelar a su Hijo, a nuestro Señor Jesucristo, en él, fue cuando Dios iluminó su entendimiento, fue cuando él vino a tener el claro conocimiento de quién es Dios y qué es lo que Dios hace, cómo es que Dios obra. Pero él ya tuvo una experiencia, es decir, algo que le quitó toda duda, esto que estaba yo citando del capítulo 9 del libro de Hechos. Cómo es que él vivió junto con los que le acompañaban, el poder enfrentarse a ese momento donde la luz del Señor le resplandeció y que superaba a la luz del mediodía, y que él por eso cae a tierra y puede escuchar la voz del Señor diciéndole: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y entonces poder tener ese entendimiento de que estaba hablando con alguien evidentemente muy por encima de todo lo que había conocido y experimentado, y por eso le dice: ¿quién eres, Señor? ¿No? Y usa ese título, que no era un título que se usaba con ligereza, porque era un título para Dios. Y entonces podían llegarlo a usar con los reyes, ¿no? Pero vamos, era algo que tenía todo ese significado y ese peso para la gente. El asunto es que, hablando de lo que pasó con Pablo, nuestro Señor Jesucristo le dice: yo soy Jesús a quien tú persigues. Y él es cuando le dice: ¿qué quieres que haga? Y el Señor le da instrucciones. Es decir, esto viene a ser maravilloso para nosotros. ¿Por qué? Porque esto que sucedió con el apóstol Pablo
no es exclusivo para, ahora sí que para Pablos y Pedros y Juanes y Jacobos. No, Dios tiene el vivo deseo de hablar con todos nosotros, sus hijos, de revelarse, de manifestarse a todos nosotros. Y entonces por eso lo que estamos empezando a considerar el día de hoy tiene que ver precisamente con el hecho de cómo Dios ha venido para darse a conocer a nosotros, y que sepamos que esto que el apóstol Pablo escribe, de que sin embargo para nosotros hay un solo Dios, el Padre, y un solo Señor, nuestro Señor Jesucristo, no es solo una postura religiosa, sino obedece más bien a dar testimonio de algo que le consta, de algo en lo que él ha estado inmerso. Ya para este momento que escribí esta carta, él había vivido ya suficientes, abundantes experiencias con el Señor en el Espíritu, que le daban constancia de cómo realmente Dios es Dios. Ahora, voy a pedirles que leamos en Isaías, en el capítulo 44. Vamos a empezar a leer algo que Dios naturalmente usó a un hombre como Isaías, pero para ahora sí que tomara, como podríamos decir, su voz, su pluma, para escribir sobre estas palabras y que nos quedara una constancia. Y entonces vamos a leer allí en el capítulo 44, a partir del versículo 6 hasta el versículo 8. Así dice Dios, Rey de Israel y su Redentor, Dios de los ejércitos. Yo soy el primero y yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. ¿Y quién proclamará lo venidero, lo declarará y lo pondrá en orden delante de mí, como hago yo desde que establecí el pueblo antiguo? Anúncienle lo que viene y lo que está por venir. No temáis ni os amedrentéis. ¿No te lo hice oír desde la antigüedad y te lo dije? Luego vosotros sois mis testigos. No hay Dios sino yo. No hay fuerte, no conozco ninguno. Entonces Dios hablando, ¿no? Dice el 6, yo soy el primero y yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios, ¿no? Y luego repite aquí en el versículo 8, no hay Dios sino yo, no hay fuerte, no conozco a ninguno. Ahora, vamos a leer en el capítulo 45, pero después vamos a regresar aquí al 44, por algo que creo que es muy importante leer. Y vamos a leer del versículo 22 nada más vamos a leer el 22 y 23. Mirad a mí y sed salvos. Bueno, miren a mí y sean salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Por mí mismo hice juramento, de mi boca salió palabra en justicia y no será revocada, que a mí se doblará toda rodilla y jurará toda lengua. Y otra vez esta afirmación de parte de Dios, ¿no? Yo soy Dios y no hay más, ¿no? Es decir, el Señor, si algo desea, es que nos quede muy claro, como Él todo el tiempo lo ha enfatizado, no ha dejado ahora sí que la menor duda, ¿no? Ahora sí, en el 46 del versículo 8 al versículo 10. Sí, 10. Digo, perdón, 8. Sí, 8 al 10. Sí, está bien, está bien.
Estaba bien, está, sí. Ocho al 10. Sí, sí. No trae lentes. ¿O no? Gracias. Isaías 8. 46. Es que ya Bueno, no sé por ahí. Isaías 46, 8, del 8 al 10. Acordaos de esto y tened vergüenza. Volved en vosotros prevaricadores. Acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios, y no hay otro Dios, ni nada hay semejante a mí, que anuncio lo por venir desde el principio, y desde la antigüedad lo que aún no era hecho. Lo que digo, mi consejo permanecerá, y haré todo lo que quiero. Así es. Hablando de esta forma de presentarse de parte del Señor, es decir, ahorita vamos a ver un poquito del contexto, pero sobre todo el énfasis del Señor es este: yo soy Dios, no hay otro Dios, nada hay semejante a mí, ¿no? Y una de las cosas que nos han servido para testimonio es precisamente el asunto de la profecía, ¿no? Que Dios siempre ha estado anunciando lo que ha de venir. Dios siempre nos ha mostrado que Él es Dios, digo, y ha tenido ese cuidado, y ha tenido, por llamarlo de alguna forma, esa atención de darnos un testimonio que nos esté provocando a confiar en que Él es Dios, que realmente Él es el Todopoderoso, el Altísimo, el verdadero, el Eterno, etc. Y que lo que nos sirve como prueba es cómo Dios nos anuncia lo por venir. No es algo que necesitamos imaginarnos, o así que como las profecías de Nostradamus, a qué se estaría refiriendo el Señor con esto, sino que realmente hay todo una declaración de parte de Dios acerca de las cosas por venir, y que el Señor nos ha dejado constancia de que no había, vamos a decir, ninguna cosa que hiciera sospechar que eso podría darse. Los anuncios que el Señor hace, además, llegan a ser con una antelación impresionante, hablando de miles de años o cientos de años, ¿no? Donde lo que nosotros podemos ver con ello es como el Señor, al hablar aún de nombres de personas que van a estar realizando determinadas tareas, se han cumplido, y estas han sido anunciadas así, con una anticipación enorme, mucho tiempo ahora sí que de preparación para atender a esto. Por eso el Señor nos dice que somos gente bienaventurada cuando atendemos a lo que el Señor ha anunciado, a las profecías, porque al tenerlo presente vamos a estar ahora sí que caminando de acuerdo a lo que Dios tiene dispuesto a hacer, a todas las cosas que ha preparado. Déjenme poner un ejemplo, si ustedes quieren, un poquito fuera de toda realidad, bueno, más bien está fuera de toda realidad, que hubiera una profecía donde dijera que las islas del Caribe van a desaparecer, ¿no? Así antes que el resto de todos los continentes. ¿Compraríamos nosotros propiedades ahí? Pues absolutamente no, ¿no? Si le creemos a Dios. Si no le creemos, pues sí diríamos, no, están en oferta, me llevo todas, ¿no? Bueno, entonces lo pongo solo como un ejemplo, no vayan a empezar a repetir esto diciendo que se van a hundir las islas del Caribe, ¿no? Bueno, digo, aunque sí se van a desaparecer, ya llegará el tiempo en que dice la palabra de Dios, toda isla huirá, ¿no? Bueno, pero hablando entonces de esto, el Señor ha dado testimonio, y nos regresamos al 44. Vamos a leer del versículo 9
hasta el versículo 20. Los formadores de imágenes de talla, todos ellos son vanidad, y lo más precioso de ellos para nada es útil. Y ellos no son testigos para su confusión, de que los ídolos no ven ni entienden. ¿Quién formó un Dios o quién fundió una imagen que para nada es de provecho? He aquí que todos los suyos se verán avergonzados, porque los Artífice. artífices mismos son hombres. Todos ellos se juntarán, se presentarán, se asombrarán y serán avergonzados a una. El herrero toma la tenaza, trabaja en las ascuas, le da la forma con los martillos y trabaja en ello con la fuerza de su brazo. Luego tiene hambre y le faltan las fuerzas, no bebe agua y se desmaya. El carpintero tiende la regla, la señala con almagre, lo labra con los cepillos, le da la figura con el compás, lo hace en forma de varón, a semejanza de hombre hermoso, para tenerlo en casa. Corta cedros y toma ciprés y encina que crecen entre los árboles del bosque. Planta pino que se críe con la lluvia. De él se sirve luego el hombre para quemar y todo de ello para calentarse. Enciende también el horno y cuece panes. Hace además un dios y lo adora, fabrica un ídolo y se arrodilla delante de él. Parte del leño quema en el fuego, parte de él come carne. Prepara un asado y se sacia, después se calienta y dice: oh, me he calentado, he visto el fuego. Y hace del sobrante un dios, un ídolo suyo, se postra delante de él, lo adora y luego diciendo: líbrame, porque mi Dios eres tú. No sabe ni entiende por qué cerrados están sus ojos para no ver y su corazón para no entender. No discurre para consigo, no tiene sentido ni entendimiento para decir: parte de esto quemé en el fuego y sobre las brasas cocí pan. Hacé carne y la comí, haré del resto de él una abominación, me postraré delante de un tronco de árbol. De ceniza se alimenta su corazón, engañado le desvía, para que no libre su alma ni diga: no es pura mentira lo que tengo en mi mano derecha. Hasta ahí, gracias. Sí, hablando acerca de la insensatez de los idólatras, ¿no? Cómo es que, como lo dice en los primeros versículos que leímos, que es muy de llamar la atención. ¿Por qué? Dice: los formadores de imágenes de talla, todos ellos son vanidad, y lo más precioso de ellos para nada es útil, y ellos mismos son testigos para su confusión, de que los ídolos no ven ni entienden. Los hicieron ellos. Ya saben que no tienen materia gris, ¿no? Es decir, que no hay nada. Por eso llega a ser tan necio. Ahora vamos al 45. Vamos a leer el versículo 20. Reuníos y venid, juntaos todos los sobrevivientes entre las naciones, no tienen conocimiento. Aquellos que erigen al madero de sus ídolos, que erigen al de su ídolo. De sus ídolos. Aquí, los que ruegan. 29. Aquí, y los que ruegan A Dios que no salva. Hasta ahí. Sí, por eso dice: no tienen conocimiento aquellos que erigen el madero, ¿no?, de su ídolo, y los que ruegan a un Dios que no salva, ¿no?
Es decir, todo lo que están manifestando con esa actitud idolátrica es que en realidad no tienen conocimiento. Y uno puede decir que en general todo esto está ligado a la superstición, que la gente que practica la idolatría, uno puede ver que son altamente supersticiosos. Lo demuestran en varias cosas, como lo hablábamos la semana pasada. Pero ahora vamos a Primera de Timoteo, al capítulo 2. Versículos 5 y 6. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Sí, estamos hablando acerca de cómo el apóstol Pablo tenía esto tan claro y lo vuelve a compartir, y se lo está diciendo en este caso a Timoteo como algo que se necesita reforzar. Hay un solo Dios y hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, ¿no? el cual se dio a sí mismo el rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Ahora, vamos hasta Primera de Juan, al capítulo 5. Y vamos a leer los versículos 20 y 21. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Hijitos, guárdense de los ídolos. Ahora, lo más interesante en este pasaje es cómo Dios lleva a Juan a escribir sobre nuestro Señor Jesucristo. Miren, de alguna manera yo puedo decir que los que estamos aquí no tenemos problemas sobre el tema que estamos tratando. Lo único, ahora sí que podría decir, estoy intentando o buscando, bajo la gracia de Dios, es lo mismo que Pablo estaba haciendo con Timoteo, simplemente fortalecer la situación, el conocimiento que tenemos del Señor, el testimonio que nos ha dado sobre sí mismo, y que no tenemos ningún problema para reconocer como Dios a nuestro Padre, como Dios a nuestro Señor Jesucristo, como Dios al Espíritu Santo. Es decir, para nosotros es muy claro que la divinidad está formada por tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y que no es ningún misterio para nosotros, que lo tenemos bien entendido, que quien es la cabeza, el que está como principal en la deidad, es nuestro Padre Celestial, sujeto a Él, nuestro Señor Jesucristo, sujeto a ellos el Espíritu Santo. Que en este momento a nuestro Padre Celestial le pareció bien darle toda potestad a nuestro Señor Jesucristo, eso también creo que estamos entendidos. Por eso, cuando dice, sabemos que el Hijo de Dios ha venido, ¿no? Y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Que por eso se lo podía decir a sus discípulos, el que me ha visto a mí ha visto al Padre, ¿no? Porque el Padre y yo somos uno, no en razón de ser la misma persona, sino de caminar en unidad, de estar unidos en el mismo propósito, la misma visión, en la misma forma de acción y actitud, ¿no? Y entonces dice, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo, ¿no? Haciendo ahora sí que esa división. Ahora sí lo menciono porque al igual que ustedes, un servidor, nos hemos enfrentado todos a que ha habido quienes han buscado hacer una doctrina
solamente dándole reconocimiento al Padre. Otros que han buscado hacer una doctrina solamente dando reconocimiento a nuestro Señor Jesucristo. Y en el último tiempo ha habido toda una doctrina para hablar acerca del Espíritu Santo. Entonces, digo, y sin dejar de darle reconocimiento al Padre y al Hijo, pero no como está escrito, y sí habiendo un énfasis sobre el Espíritu Santo, siendo que no tienen apoyo, no hay una razón de actuar así en base a la Biblia. Y entonces, por eso, cuando estudiamos estos pasajes, viene esta declaración de parte de Dios dándose a conocer, donde lo que le dio a Pablo para escribir: hay un solo Dios, el Padre, hay un solo Señor, Jesucristo. No está tampoco excluyendo, ignorando, desconociendo al Espíritu Santo, porque como lo vamos a estudiar más adelante, si Dios nos presta la vida y lo permite, allí en los capítulos 12 y 14 principalmente de Primera de Corintios, vamos a hablar acerca de la obra del Espíritu Santo, que está presente en nosotros actuando, ¿no? Pero aquí de lo que se trata es de dejar muy claro cómo el hombre, por la falta de conocimiento, como lo leíamos allí en Isaías, ha hecho ídolos, y después de que son sus propias manos quienes los forman, les dicen: tú eres mi Dios. Lo podemos leer en la experiencia del pueblo de Israel, donde vienen y le piden a Aarón: haznos dioses, y después les presenta el becerro y le dice: estos son tus dioses que te sacaron de Egipto. O sea, uno de repente dice: ¿por qué no se pueden dar cuenta? Bueno, lo dice el Señor ahí, que tienen cegado el entendimiento. Por eso es que ni siquiera se dan cuenta de lo necio de haber hecho ellos su ídolo y después decir que es quien los creó. Bueno, así que por eso esta es la bendición de lo que para nosotros es la relación con Dios. Sabemos que el Hijo de Dios ha venido, nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Formamos parte del cuerpo. Dios nos ha dado la bendición de ser su iglesia. Él es nuestra cabeza, y dice: este es el verdadero Dios y la vida eterna, ¿no? Y por eso viene esta expresión final, que de alguna manera, leyendo toda la carta, la primera carta de Juan, uno dice: no, como que no habría razón de escribir esta expresión al final, ¿no? Hijitos, guárdense de los ídolos, ¿no? Salud. Pero la razón de escribirlo es precisamente eso, que cuando la gente no tiene conocimiento, tiende a la idolatría. Por eso desde el principio de la epístola dice: lo que era desde el principio, lo que hemos visto, oído y palparon nuestras manos tocante el verbo de vida, eso es lo que anunciamos, ¿no? Hijitos, guárdense de los ídolos. Marta trajo unas películas cristianas, pero tienen ahí a la cruz. Sí, que es otra cosa que para nosotros no tiene realmente ningún sentido, ¿no? Es decir, que la Biblia habla de la cruz, naturalmente, nunca nos pidió el Señor que hiciéramos una cruz, porque para nosotros lo tenemos muy claro en la palabra del Señor. Dice el apóstol Pablo, escribe el apóstol Pablo: lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de Cristo, por medio de la cual el mundo ha sido crucificado para mí, yo he sido crucificado para el mundo. Es decir, todo el significado que tiene para mí la cruz es que ahí nuestro Señor Jesucristo dio su vida para rescatarme, y por lo tanto, a través de eso, yo estaba en Él, y por eso moría el mundo, y el mundo murió para mí. Vivo ahora para Dios, ¿no? Y entonces,
sé que muchos empezaron a pues darle un culto a la cruz, es decir, hasta hacerlo un símbolo del cristianismo. Y una de las cosas interesantes es que no podemos hablar de un símbolo del cristianismo. El que traen los carros del pescado. Por eso le digo que ya es pescado, ya no es pez. Lo pescaron y ya y lo traen atrapado, ¿no? Es decir, ni siquiera eso. Eso obedeció a un momento de la historia donde a causa de la persecución que sufría la iglesia, una de las formas de identificarse, ahora sí que para no exponerse, era que alguien podía llegar ahí y entonces trazar una línea curva. Si había ahí un creyente que ya estaba entendido, hacía una curva inversa, ¿sí? Entonces al cruzarse formaba un pez, y la razón de haber escogido eso es porque en griego el pez se llama ictus, ¿no? Y entonces son las iniciales ICTUS, que corresponden a Jesucristo, Dios, Teos, único Salvador. Por eso es que se usaba eso. Esto que ven en algunos de esas imágenes, ¿no? que traen adentro las letras. Entonces, que muchos las leen que Ixoye, ¿no? Porque no conocen el alfabeto griego. Entonces parece que en el alfabeto que usamos nosotros dice Ixoye, pero en realidad dice ictus en el griego. Bueno, sí, algo así. Sí. Sí. Pero ya ven, es pescado. Sí. Bueno. Bueno, es que siempre hay como o sea, realmente en uno, o sea, la gente en general, hay el querer identificarse, ¿no? Tener algo que identifique, entonces creo que mucho sucedió por eso, ¿no? Sí, pero quiere decir, se convirtió en una explotación y Sí, claro, perdió el sentido. Pero uno es reubicarse, pero el otro es por ejemplo, agarrar la cruz. Los mismos cristianos tienen la cruz. Digo, no está la imagen de Cristo, pero está la cruz y la adoran como si estuviera Jesús, ¿no? Sí, sobre todo, miren, el problema está donde se usa, ¿no? Porque se empezó a poner en todos los lugares de reunión, mal llamados templos. Entonces, sí, evidentemente provoca que se asocie, que toda la gente asocie una situación con otra. Y por eso insisto, realmente no va por ahí. Hay un hombre, Arthur Blessitt, que él se propuso, es su idea. Yo tuve la oportunidad de conocerlo en Washington. Él se construyó una cruz de madera y se ha dedicado a andar caminando en las ciudades con ella. Sí, y lo utiliza como un medio para que la gente voltee a verlo y entonces se detiene y predica. Bueno, ya él dará cuenta de ese asunto. Pero quiero decir, sí, entonces ya supe de otro más que aquí en México ya decidió hacer lo mismo. Y son ese tipo de situaciones que creo que son las que no convienen y que precisamente empieza a dar pauta a esto. Y viene, otra vez insisto, de lo que Dios habla, y en Isaías lo repite después, cómo el pueblo de Dios es llevado cautivo porque le falta conocimiento. O sea, lo cautivan con cualquier cosa, sí. A mí me tocó ver a un taxista que tenía igual su pececito. Y ya, bueno, yo estaba recién convertida, ¿no? Y ya llegó bien feliz, ¿ya estabas creyente? Dice, no, mi hermano es cristiano. Y me regaló este pececito para que me dé buena suerte en la
Todavía está peor, ¿no? Claro. A lo mejor si lo usas como algo como identidad, ¿no? De Sí, decir, es bueno, que yo soy creyente. esto, ¿no? Cuando todo realmente se altera, se desvirtúa, lo que sea. Porque es cierto, hemos visto que algunos han comprado los autos, ¿verdad? Y ya traen el de ¿no? Y entonces ves que traen y luego traen un rosario acá colgado, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Porque ya lo compraron. O otros ya de remate la imagen de la muerte, ¿no? Entonces, Junto con el pez. No, bueno, hubo una respuesta, hicieron una contra, donde ya ven que dentro de la teoría de la evolución, pues la vida surgió del mar, según esto, ¿no? Y entonces hacen también una figura de un pez, pero con pies, con unas patitas. con patitas. O sea, está el pez, claro, no tan No trae, no como pero es un pececillo ahí con unas patitas, así como, ¿no? para decir, no creo en Dios, ¿no? Sino en la evolución. En fin, bueno, pero eso se les entiende. Pero no a quien ha conocido al Señor. Claro, por eso la necesidad de crecer en el conocimiento del Señor. Que por eso les decía, aún esto, que pareciera para nosotros, lo podríamos llegar a calificar en un momento dado hasta como innecesario, porque ya conocemos al Señor, pero nos damos cuenta de cómo se dan situaciones así, ¿no? Donde la gente pues ha regalado peces, pero también ha regalado Biblias, así para que te vaya bien. Y mira, la pones en tu casa, la hables en el Salmo 91. Y eso lo hemos visto con gente que no cree en Dios, que no cree en Jesucristo. En el catolicismo, ahora es moda de que cuando se casan, regalan una Biblia, son padrinos de Biblia, que nunca en su vida la han. No, así es. Todo el mundo tiene, sí, pero ahora es Bueno. eso. Sí, bueno, vamos a decir. Como no estábamos buscando casa, No, pero la de nosotros, llegamos a un la departamento, católica, ¿no? Y ahora es nuevo. Y, o sea, el departamento de la dueña nos iba a enseñar el departamento porque no podía enseñarnos el departamento, entonces, y se puso lo mismo, vean. Entonces, en un mueble del comedor, una Biblia. Así, Grande. Abierta, entonces yo así como que, ¿no? ¿De qué se trata? Pues es de esto, como un amuleto de la Como buena un amuleto, suerte. sí, o sea, no es como para. ¿No? Y como dice Ya esto, no es es como de una nuevo. declaración para... No, y es parte del adorno de la casa. Ajá. Sí, sí, Que sí. tiene su atril con su Sí, Biblia sí. así abierta. Así es. Pero bien, te evitas a la sombra del Altísimo, pero sin sujetarte al Altísimo. No Sí, se sin puede conocerle ni nada. No, ni siquiera le prestan atención a lo que dice. No le conocen, Es parte nada. de la decoración. ¿No? Sí, Pero ni siquiera saben qué dice el libro. bueno. No, el Salmo sí. El Salmo, Pero es como protección, ¿verdad? sí. Así como- No es solamente ese, se saben otros. Lo vimos en el caso de una persona que empezó a asistir los miércoles, que se sabía algunas partes de la Biblia. Sí, los leía. Los salmos. Le gustaban los salmos. Ya sabes quién, ¿no? Y entonces, pues sí, pero a la hora de aplicar, ahí nada, simplemente no había mayor entendimiento. Y entonces, por eso uno sabe que este asunto de la idolatría tiene que ver con, les decía al principio, con la superstición. Está muy ligado a la superstición. Porque como no conoce uno a Dios, le pone uno la confianza a cosas físicas, materiales, ¿no? Y Dios es espíritu. Y Dios es eterno, ¿no? Entonces, por eso es toda una contradicción. Bueno, ahora, quiero pedirles que, hablando todavía de nuestro Señor Jesucristo, porque este pasaje que leímos al principio en 1 Corintios 8 ha sido usado por algunos para no, vamos a ir a Lucas capítulo 2. Les decía que el pasaje de 1 Corintios 8, el problema es que dicen, sí, el Padre es Dios, por eso les decía que hacen una doctrina, y Jesucristo es un Señor, o sea, así como algo menor
o un hombre convertido en eso, pasando por alto lo que el Señor ha dado testimonio. Por eso quiero decirles, esto que acabamos de leer en 1 de Juan 5, habla de su Hijo, es decir, y para ser su Hijo, pues es de su misma naturaleza. Es Lucas 2, y vamos a leer versículos 10 y 11. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque he aquí que os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Así es. O sea, el ángel está dando testimonio de que quien nace es Cristo el Señor. Bueno, ahora vamos a leer en Mateo, en el capítulo 7, lo que ya nuestro Señor Jesucristo, en el ejercicio de su ministerio, enseña. Vamos a leer los versículos 21 al 23. Mateo 7, 21 al 23. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Así es. Ahora, Jesús está hablando de su persona, está hablando de sí mismo. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Es decir, Él deja muy claro que Él es la puerta, Él es el acceso. Como lo leíamos en 1 Timoteo 2, Él es el mediador entre Dios y los hombres. Es el único Salvador, como lo acabamos de leer allí en Lucas 2. Y entonces Él dice: no el que me dice Señor va a entrar en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Y por eso yo he insistido: mi Hijo tiene mi misma naturaleza, y por lo tanto tiene capacidades similares a las mías. De tal manera que cuando hablamos acerca de Jesús, y lo estoy mencionando por quienes quieren demeritar la persona de nuestro Señor Jesucristo, quieren hacerlo menos, y que hablan de Él como un Dios con minúscula, ¿no? En esos términos se han presentado. Bueno, entonces, por eso Jesús dice esto: como en el día en que vamos a estar delante de Dios todos, va a haber quienes le digan al Señor: no en tu nombre echamos fuera demonios, pusimos las manos sobre los enfermos y sanaron. Y el Señor les va a protestar diciendo: no los conozco, hacedores de maldad. Hablando de que todo el juicio nuestro Padre Celestial lo ha entregado a nuestro Señor Jesucristo, el Hijo. Por eso Él viene para juzgar a los vivos y a los muertos. Él es el que va a estar allí en el trono blanco juzgando a la humanidad. Y al hablar de esto, por eso entendemos que el apóstol Pablo, al mencionarlo allí en el capítulo 8 de 1 Corintios, dice: un solo Señor, Jesucristo. Y no es que le esté quitando divinidad, o que diga que Dios el Padre no tiene señorío. Vamos, no va en ese sentido. Por eso me ha interesado que leamos estos pasajes. Vamos a Marcos, al capítulo 12. Vamos a leer del versículo 29 al versículo 34.
Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Entonces el escriba le dijo: bien, maestro, ¿verdad? Has dicho que uno es Dios y no hay otro fuera de él. Y el amarte con todo el corazón, con todo el entendimiento y con todo el alma y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo, es más que todos los holocaustos y sacrificios. Jesús entonces, viendo que había respondido sabiamente, le dijo: no estás lejos del reino de Dios. Y ya ninguno osaba preguntarle. Así de que, realmente hablando de lo que esto significa, nosotros no tenemos problema y no discutimos al respecto, porque amamos a nuestro Padre Celestial, amamos a nuestro Señor Jesucristo, amamos al Espíritu Santo, agradecemos la obra que hacen en nosotros, reconocemos que no hay realmente otra razón para vivir sino ellos, y que nuestro deseo es agradar a nuestro buen Padre Celestial, que su voluntad se cumpla en nosotros, y que para que esto sea posible ponemos toda nuestra confianza en el sacrificio perfecto de Cristo, y sabemos que el Espíritu Santo hace su obra maravillosa y nos fortalece, de tal manera que por eso no tenemos problemas. Al contestar este escriba de esto, de decirle: bien has dicho, maestro, que no hay Dios más que uno solo. Quiero insistir, no estaba hablando de unicidad, sino de unidad. Es decir, lo que aparece allí en Deuteronomio 6: oye Israel, el Señor tu Dios, el Señor uno es, ¿no? Y está hablando de unidad, de cómo los tres actúan en un mismo sentido, con un mismo propósito, de una misma manera, en un mismo poder. Entonces, por eso Jesús le pudo decir a este hombre: no estás lejos del reino de Dios. Si entiendes esto de lo que es amar a Dios y amar al semejante, y que no hay mayor mandamiento que este, pues entonces ahora sí que todo está entendido. ¿Por qué? Porque, como de alguna manera lo leímos allí en Isaías, y está en su contexto, Dios es el creador de todas las cosas. Y cuando lo creemos, pues entonces sabemos que todo cumple un propósito de parte del Señor, que nada de cuanto existe está de más ni de menos. Por eso el martes que estábamos ahí saludando a Tere Bonetti, porque tuvieron que operarla, como decimos, siempre son de emergencia las apendicitis. Empezamos a hablar de lo que los médicos dicen acerca del apéndice, ¿no? Que todavía no pueden entender exactamente o definir cuál es su función. Y algo que es muy interesante es que aún con esto Dios los ha puesto de cabeza, pero Dios nos creó así. Interesantemente, ahí puso el apéndice, y cuando necesita hacer algo con algunos de nosotros, simplemente usa el apéndice y nos pone quietecitos, ¿no? Y entonces empezamos nosotros a descubrir el propósito de algo que Dios ha creado, y nos damos cuenta de que qué tan perfecto y maravilloso es como creador, ¿no? O como nos lo comentaba Otón el jueves pasado, hablando de esto que ha vivido su papá, que siendo un hombre tan fuerte, que a sus 80 y tantos años, ahorita ya no me acuerdo si eran 84 o más, trabajando en el campo todavía, acostumbrado a todas estas cosas, y simplemente un virus es quien ha acabado. Les informo que ya hubo la decisión de pues llevárselo a petición de él. Ya se lo llevaron a Oaxaca, porque no ha ido mejor, no ha mejorado.
al contrario, ha ido decayendo y él ya decía, ya no quiero más de esto, ¿no? Salud. Quién sabe si aún su problema para respirar, estando en Oaxaca, le vaya mejor por la altura. Pero bueno, eso Dios lo sabe. Hemos estado rogando a Dios que se glorifique a través de todo esto y que cumpla un propósito. Ya parte de esto nos platicaba Jorge, que pues para gozo de los que hemos creído y de la familia, de los que han creído en la familia, es que la tía Priscila ya entregó su vida al Señor, ¿no? Es decir, todo esto la provocó muy fuerte, y que ahora que vino, pues dice, ahora ya platicamos en otros términos, ¿no? Ya ahora platicamos, hablamos, compartimos, porque pues ya el Señor la alcanzó. Y entonces uno ve que Dios tiene propósito y que usa algo tan pequeño que necesitamos un microscopio para verlo, para cumplir un propósito. Y aún, como decía don Jorge, pues estoy listo, yo estoy listo. Ya si el Señor me quiere llevar, yo estoy listo para ir. Y me platicaba Jorge esto, que cuando salió de su casa en Oaxaca, se despidió de su esposa, en el entendido que podía no regresar, ¿no? Y ahora pues realmente no sé, no tengo noticias en este momento, pero creo que lo interesante es ver cómo Dios trabaja en todos nosotros y cómo ha creado todas las cosas, y que todas las cosas obedecen a su mandato, cumplen un propósito, y Dios es glorificado en todo. Muy bien, pues vamos a dejar aquí nuestro estudio. ¿Algún otro comentario, pregunta? ¿O todo claro? Muy bien. Adelante.